en esta tarde ya. Y el tema de hoy he titulado La cruz, punto de equilibrio, punto de equilibrio. La cruz de Cristo es un punto de equilibrio para nosotros. De nuevo pido la asistencia, por favor, porque no está, allá está, gracias. Quiero decirle algo, tal vez usted vaya a escuchar uno de los mensajes más importantes que hace mucho tiempo no he escuchado. No porque yo lo predique, sino porque la palabra de Dios es verdad y es poderosa. En las Escrituras encontramos dos atributos aparentemente contradictorios: la justicia y el amor, la justicia y la gracia de Dios. Por un lado, la justicia de Dios, con un Dios que es justo, pero por otro lado, con un Dios lleno de amor, de compasión en la vida del hombre, proyectado a la vida del hombre. Y yo le pregunto, cuando usted piensa en Dios, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve? ¿Ve a usted a un Dios amoroso? ¿A un Padre lleno de gracia? ¿A un Padre tierno, bueno, preocupado por usted, preocupado por su familia, preocupado por su bendición? ¿Un Padre misericordioso que nos ayuda y nos bendice de una manera muy especial? ¿O lo ve como un juez justiciero, como un Padre duro, como un Padre que exige el cumplimiento de los mandamientos, un Padre autoritario, dominante, que trae consecuencias el no obedecerlo? ¿Cómo ve a Dios? Le pregunto, ¿cómo lo ve usted? ¿Sabe que esto está relacionado con el tipo de padre que usted tuvo? Si usted tuvo un padre rígido, fuerte, dominante, autoritario, es posible que esté esperando a un Dios justiciero. Si usted tuvo un padre tal vez permisivo, donde no le importaba mucho qué pasaba en el hogar, tal vez usted lo vea de esa manera. Y es muy importante que nosotros entendamos este punto. Estas dos cosas existen en el carácter de Dios. Solo Dios puede presentarse de esa manera. Yo le aseguro a usted que si usted tuvo un padre justiciero, áspero y duro, difícilmente era amoroso, difícilmente era un padre misericordioso que le traía bendición, porque caminaba solo en esa área. Pero solo Dios con sus atributos puede darnos un balance y un padre de esa manera. Vayamos a la palabra de Dios, por favor. Salmo 103, versos del 4 en adelante. Pido de nuevo asistencia porque no sirve mi control. Dice la Escritura: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí vemos a un Dios lleno ¿de qué? De gracia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, reconociendo que Dios ha sido misericordioso y bueno, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuán lejos está el oriente del occidente, de esta manera alejó de nosotros nuestras rebeliones. Verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se complace Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos ¿qué cosa? Polvo, que somos polvo. Ahora, usted piensa que Dios es justicia, la siguiente lámina, que Dios es justicia. Mire, lo encontramos en la Biblia, encontramos tantos textos para que usted piense en un Dios amoroso, como que piense en un Dios justo. Génesis 18:20. Mire lo que dice Génesis 18:20. Dice: por cuanto
el clamor contra Jehová, contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Verso 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Verso 22, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma los ángeles, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo a Dios estas palabras. Mire lo que le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Dios le había dicho: yo voy a destruir esta ciudad, hablando como de una manera justiciera. Voy a acabar con Sodoma y Gomorra porque la maldad ha subido de una manera aplastante. Y Abraham le dice, fíjese la fe de Abraham, mucha fe. Le dice, aquí voy a encontrar muchos justos, Dios, espérame tantito, voy a ir a buscarlos. Los encuentro porque los encuentro, y empieza a hacer negociaciones con Dios, ¿verdad? Y el verso 24 dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Tenía corazón pastoral el hombre, tenía fe. Verso 25, lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Imagínese un hombre dándole consejos a Dios. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Quiero decirle que hay un punto medio, hay un punto neutral que fue consumado en la cruz del Calvario, donde el amor y la justicia tuvieron una convergencia, tuvieron un lugar de cita, tuvieron un lugar de provisión para el mundo, para el pueblo, para la gente necesitada. Y ese fue el día y el lugar apropiado cuando el Cordero de Dios fue llevado a la cruz del Calvario, porque tu vida y la mía eran tan injustas. No había en nosotros algo favorable para alcanzar la justicia de Dios. Merecíamos lo que mereció Sodoma y Gomorra, exterminio ante los ojos de Dios. ¿Qué esperanza tendría el hombre? ¿Qué posibilidades tendría el hombre de alcanzar la justicia de Dios? Vayamos al Salmo 85:10. En el Salmo 85:10 encontramos algo valiosísimo. De nuevo, si me ayudan. Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Qué impresionante, qué impresionante. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de él. El castigo de nuestra paz fue sobre la vida de Jesús. Ahí el castigo de nuestra paz fue consumado, por lo cual nuestra paz y nuestra reconciliación con Dios fueron por él hechos. Así que la ira, la justicia de Dios, la ira y la justicia divina fue apaciguada, diga conmigo, apaciguada, por la obra justa del Cordero de Dios. Así que ahí la justicia que había sido insatisfecha por cientos y miles de años encontró satisfacción. Diga conmigo, encontró satisfacción. La justicia, ningún hombre podría alcanzar la justicia de Dios a satisfacción por el pecado que se practicaba. En ese lugar, ese día, a través de la obra redentora de Jesucristo, la justicia de Dios fue satisfecha. ¿No le da gusto? La justicia de Dios fue completamente satisfecha por la obra redentora de Jesús. Así que cuando la justicia se satisface, se hace la paz. Diga conmigo, se hace la paz. Cuando la justicia insatisfecha se satisface, ¿se hace qué cosa? La paz.
y la paz del hombre encontró el lugar de la obra redentora de Jesús, el único lugar de la paz permanente, de la paz abundante y suficiente se habría de encontrar donde la justicia besó a la paz. La justicia de Dios besa a la paz según el salmo que acabamos de leer. En Romanos 3:21 dice que en la cruz se manifestó grandemente. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado, ¿qué cosa? Se ha manifestado la justicia no de los hombres. Dios mismo tuvo que proveer su justicia porque la nuestra no funcionaba. ¿Cómo ve? Dios, el creador de la tierra, no solo nos dio a su Hijo. Él dijo, no hay justicia sobre la faz de la tierra. El hombre se ha extraviado, nunca la regresará al estado original de Adán y Eva. Requieren que yo les provea también de mi propia justicia. ¿Y qué creen? La he preparado. El Cordero de Dios fue preparado para traer la justicia. Así que la Escritura dice que la justicia de Dios vino por medio de la fe. En Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? No los escucho. Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. Imposible para el ser humano tener la justicia propia. Pero en Jesucristo se manifiesta la justicia de Dios, en quien y solo en quien podemos nosotros encontrar redención y justificación. Ahora le pregunto, ¿de qué manera la justicia de Dios es propicia para el hombre y de qué manera? Solo a través de la obra llevada a cabo en la cruz del Calvario. Es la única manera. Por medio de la fe en Jesucristo no hay otra vía. Diga conmigo, no hay otra vía. Y entonces usted y yo éramos injustos y la justicia de Dios vino a su vida y a su corazón. Y yo le pregunto, ¿para qué se le ha dado a usted la justicia? Usted dirá, bueno, para no tener condenación, no ir al infierno, no llegar a aquel lugar. Eso es cierto. Pero cuando Dios a usted le da cualquiera de los atributos, es para que usted y yo también los ejercitemos aquí en la tierra. ¿Se ha preguntado por qué vive en un mundo tan injusto? ¿Se ha preguntado por qué usted vive en un mundo tan injusto? Pues es que me tocó vivir, pastor. Ojalá hubiera vivido en otros tiempos. Mire, la injusticia siempre ha existido, ahora es más evidente porque tenemos redes sociales y apenas en esta semana veíamos una situación tremenda allá en Europa, un hombre atropellando con un camión, más de 80 muertos. ¿Eso será justo? Otro país por ahí con un golpe o un intento de golpe de Estado y otra cantidad de muertos. Vivimos y seguiremos viviendo en un mundo convulsionado, sin paz y con gran cantidad de injusticia. ¿Por qué a usted Dios le ha conferido de su justicia? Diga conmigo, para que haga obras justas. Dios le da de sus atributos para que usted los ejerza, no para que los tenga guardados. Entonces, pastor, ¿cómo he de realizar obras justas? Para donde usted voltee, con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, en la escuela, en la industria, se encontrará usted injusticia por todos lados. La obra de Dios es que usted y yo seamos parte de el corazón de Dios, bendiciendo al país y a la nación. Así que los injustos no podíamos pagar ni alcanzar a Dios. Su justicia por medio de Cristo ha sido provista para reconciliarnos con Él. En otras palabras, nos vio tan mal, y esa era nuestra condición. No había manera que usted pudiera comprar la medicina. ¿De qué le sirve la receta si no puede comprar la medicina? Y el Señor dijo, yo te voy a dar la receta. Tu corazón necesita un cambio, tu vida necesita un cambio, pero requieres también la medicina, y el Cordero de Dios que fue inmolado en una cruz fue la medicina para que tú y yo alcanzásemos. Así que es la justicia que nosotros necesitamos ante Dios,
una justicia que nosotros podamos alcanzar? Le vuelvo a preguntar. ¿Es la justicia delante de Dios la que Él demanda? ¿Nosotros por nuestros propios méritos podríamos alcanzarla? Diga conmigo, de ninguna manera. Mire lo que dice la Escritura. Tito 3:5. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Pero es que yo soy buena gente, yo era de esos antes de conocer el Evangelio. Yo decía, no le hago mal a nadie, debo de estar muy bien con Dios. Hasta que aquella joven compañera de la facultad me dijo, estás igual de mal que cualquier otro. Es más, estás igual que cualquier gente que es un maleante, una persona que está perseguida por la justicia. Y me dijo, sabes, Dios te anda buscando. Y Él te anda buscando en esta tarde. ¿Sabes para qué? Para que hagas ajustes, para que alinees tu vida con Él, para que le pidas a Él un don de cambio, un don de arrepentimiento y puedas gozar de la paz de Dios y de la justicia de Dios. Efesios, enseguida dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos realizado, sino por qué cosa, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación que solo el Espíritu Santo puede hacer en tu vida y en mi vida. Efesios, si tenemos alguna duda, Efesios 2:8 dice, por gracia. No es porque nosotros hayamos tenido mucho mérito. Dice que por la gracia inmerecida de Dios, el favor que tú y yo no merecíamos, es por ello, por medio de eso, por medio de la gracia de Dios, nosotros somos salvos por medio de la fe. Es muy importante saber que el mundo en general tiene fe, pero cuando la Escritura habla aquí de una fe, habla de una fe específica. Y tiene que ser la fe en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque de otra manera, usted se encuentra con su vecino y le pregunta que si tiene fe. ¿Qué cree que le va a decir el vecino? Le va a decir que si tiene fe. ¿Ha tenido un montón de cursos de autosuperación? Claro que tengo fe en mí mismo. Claro que tengo fe en mis capacidades. Claro que tengo fe en mi carrera y en mi práctica profesional. Y tal vez tenga razón el hombre. Pero aquí se está hablando, ese tipo de fe no le va a llevar a alcanzar la salvación y la vida eterna. Aquí la Escritura habla con toda precisión y con toda agudeza de que se debe de tener fe, pero en Dios y sobre todo en la obra redentora de Cristo Jesús. Así que no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, ¿qué clase de justicia necesitamos nosotros? ¿Qué clase de justicia vamos a necesitar cada uno de nosotros? La siguiente lámina, por favor. La siguiente. ¿Qué clase de justicia vamos a necesitar nosotros? La justicia de Cristo ofrecida ¿dónde? En la cruz del Calvario para ti y para mí. Es la clase de justicia que nosotros requerimos. Segunda carta a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, a Jesús, al Cordero de Dios, por nosotros el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? La justicia de Dios en Él. La justicia de Dios no puede recaer sobre otra cosa, no puede recaer sobre otra persona. La única persona que pudo traernos provisión de justicia es el Cordero de Dios. Jesús, el Cordero de Dios. El que verdaderamente quita el pecado, la esclavitud, el dolor, la muerte espiritual de los hombres. Cuando el individuo se apropia de esa obra, es entonces que tendrá algún efecto. No tiene efecto de ninguna otra manera. No hay ningún efecto. A usted no le hace cristiano venir a este lugar, déjeme decirle. A usted no le hace cristiano tener una Biblia. A usted no le hace justo venir cada 8 días o acudir a un templo cualquiera que sea, si no ha recibido ni ha tenido una experiencia de transformación por el Espíritu Santo y un arrepentimiento verdadero. Cuando el hombre es visitado por crisis, escúcheme muy bien, cuando el hombre es visitado
por una crisis económica, familiar, de salud. Ahí hay una cita expresa de Dios para tu vida y para mi vida. Citas expresas de Dios. Diga conmigo, cita expresa de Dios. Entonces cuando vienen situaciones adversas, ya no puedo contemplar la vida de manera indiferente. Sí, tuve esta crisis, pero ya pasó, pastor. Vivirás con picos y valles en tu vida. Picos te harán acercarte a Dios. Valles, tal vez la indiferencia, la apatía, te lleve a tener un Dios de aprietos, a tener un Dios donde solamente lo buscas, donde solamente te acercas a Él cuando hay, ¿qué cosa? Crisis. Se va la crisis, hasta luego, Señor, hasta la próxima. ¿Sabe? Cuando un creyente empieza a caminar con el Señor y es un niño, así camina. Yo recuerdo mi vida, en algún tiempo yo operé así. Venían las crisis, buscaba al Señor. Se acababan las crisis y ¿qué cree? Se acababa mi cercanía con Dios. Yo quiero preguntarte cuánta estabilidad puede tener una persona así. ¿Cuánta estabilidad puede tener una persona que se alimenta nutritivamente solo cuando tiene crisis? ¿Qué podría esperar usted de una persona así? ¿Qué podría esperar? Una gran debilidad en su carácter, una gran propensión a, como dice la Escritura, a ser llevado como las olas del mar, por las circunstancias y nada más. Por las circunstancias y nada más. Sin ninguna estabilidad. Déjame decirte que la estabilidad es tan necesaria. Si no hay estabilidad en tu vida emocional o espiritual, yo te diría, no va a haber estabilidad en ninguna otra área. En tus negocios no habrá estabilidad. En tu economía tal vez tampoco. En tu familia tal vez tampoco. Lo más difícil en la vida es permanecer y buscar la estabilidad. Y la estabilidad, como las grandes naves aéreas, tienen alas de soporte. Para ellas son alas de soporte cuando están arriba en el aire. Y tienen cosas, aletas y una serie de instrumentos que les ayudan a sortear los malos tiempos. En tu vida y en mi vida debe ser la misma. Cuando tú abrazas los caminos del Señor, cuando tú abrazas la fe en el Señor Jesucristo, no significa ni es garantía que no vendrán crisis, que no vendrán situaciones adversas, que tal vez pondrán a prueba tu condición, tu corazón y las bases y los cimientos que tú tienes para enfrentar aquellas crisis. Así que, ¿qué cosa está buscando el Señor en nuestras vidas? El Señor estará buscando no solamente la clase de justicia, que debe ser la justicia de Dios en Cristo, esa es la verdadera justicia, sino también nosotros estaremos, perdónenme, la siguiente por favor. ¿Qué buscará el Señor en nosotros? ¿Qué buscará? ¿Cómo recibimos la justicia de Dios en nuestra vida? Según Romanos 3:22. Dice la justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así que en la vida práctica, usted imagínese una gran cruz como la que usted vio al principio. Una cruz donde a un lado domina la justicia, en la otra ala domina la gracia. Es posible, porque usted y yo somos humanos, que su vida sí ha sido forjada con padres que tuvieron también alguna inclinación más hacia la justicia o más hacia la gracia. Usted hoy día, aún como creyente, es posible que estará caminando. La siguiente, por favor. Y usted es posible que camine en los extremos. Diga conmigo, extremos. Otra vez. Es posible que usted camine en los extremos. ¿Qué busca el Señor antes de llegar a los extremos? El Señor busca lo que trae Filipenses 3:9. Dice la Escritura, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia, ¿qué? Justicia. Cuando usted llega con una persona incrédula, impía, ellos se sienten justos.
Yo recuerdo cuando aquella joven me compartió y me dijo, ¿sabes qué? Tú estás muy mal. Y yo le decía, ¿cómo voy a estar mal si no le hago mal a nadie? Soy buena persona, en aquel tiempo era un estudiante universitario. Los 3 primeros lugares de calificaciones, en alguno de esos yo estaba. Yo me consideraba, ¿qué? Justo, me consideraba recto. Yo no necesitaba de Dios. Dios era para la gente que tenía otro tipo de necesidades. ¿Y qué crees? Había ceguera en mi vida, había ceguera en mi corazón. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Tu propia indiferencia habla de tu necesidad. Tú has sido indiferente a Dios. La escritura aquí dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia, ¿qué? Justicia, que es por la ley o por el esfuerzo, como tú le quieras llamar. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos de ustedes han llevado los 10 mandamientos al pie de la letra y no han violado uno solo? Yo te preguntaría, ¿aquí habría alguna persona que no ha violado ninguno de los 10 mandamientos? No la va a encontrar ni aquí, ni fuera de este lugar, ni sobre la superficie terrestre desde la caída de Adán hasta hoy día. No la encontrará. ¿Por qué? Porque el hombre necesita la justicia de Dios, que no es por el esfuerzo humano, que no es así, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, pastor, ¿tiene mucha importancia dónde yo aplico mi fe? Por supuesto. Donde usted aplique su fe, eso va a determinar el destino donde usted llegará. Hay gente que empieza mal la vida y la termina mal, pero la vida, lo importante no es cómo usted la empiece, sino cómo usted va a terminar en sus años finales cuando el Señor lo llame a su presencia. ¿Cómo llegará al atardecer de su vida o al cumplimiento de los últimos años? En la fe en Jesucristo, caminando, no en su propia justicia, sino en la justicia. La siguiente, por favor. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo caminamos nosotros? Posiblemente, si el Espíritu Santo no ha hecho una obra de balance en tu vida, es posible que le estés batallando y estés caminando en una condición como una persona rígida, justiciero. ¿No ha conocido personas que son más justicieras que la propia ley? ¿Ha conocido personas tan duras que son más fuertes que las propias leyes de la nación? Las hay en todas las naciones. Ese es el extremo ¿de qué? De la justicia. ¿Ha conocido personas que se creen más justas que Dios, más rectas que Él? ¿Cómo estás caminando? ¿De manera rígida? ¿Con un corazón duro? ¿Con dureza en tu corazón? ¿O tal vez en el otro extremo? ¿Como un padre permisivo que permites todo? ¿Donde no hay ni el balance adecuado? La siguiente, por favor. Usted podrá caminar con la gracia extrema. Hoy día vivimos... En algunos lugares nos encontramos con una teología desbalanceada donde la gracia extrema ignora la justicia. ¿Y qué sucede cuando es ignorada la justicia? La gente vive sin Dios, sin freno, sin temor de Dios y sin ningún recato para cometer cualquier atrocidad. ¿Será mera coincidencia lo que está pasando en nuestra nación con este tipo de leyes? La gracia extrema lleva al libertinaje. Y dice la Escritura que no tomaron ni tuvieron temor de tener en cuenta a Dios y se extraviaron. Pregunto, ¿tendrá que ver eso con la atmósfera actual de nuestra nación? Que esté a punto de un extravío cual nunca ha existido en esta nación. El extremo entonces de gracia lleva al libertinaje. Alguien decía que el extremo de la gracia lleva a la desgracia. La justicia extrema, que es lo que sigue, la justicia extrema ignora la gracia, ignora el amor, llegando al legalismo. La siguiente, por favor. Llevando al legalismo. Justicia extrema ignorará el amor. Mire, algunas generaciones anteriores había poca gracia, poco amor que lubricaba las familias. Espero que me entienda. Había poco afecto en los padres hacia los hijos. Es más, muchos padres querían tener mucha familia. ¿Sabe por qué? Porque la familia era material ¿de qué? De trabajo. Entre más hijos tenían, más fuerza laboral tenían. ¿Y cuál era la relación?
Bueno, las relaciones eran relaciones sumamente ásperas, eran relaciones sumamente dolorosas y posiblemente te identifiques con papá o con mamá, que así recibiste un trato sin gracia, un trato sin amor. Yo no sé si usted vivió el tiempo de los coscorrones, o donde al niño lo levantaban de aquí de la patillita, ¿verdad? Provocados totalmente a ira. Y la Escritura te da un consejo: no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen. ¿Cómo los estás criando? ¿Estás replicando exactamente lo que hizo papá y mamá y no tomas el consejo de la palabra de Dios? Si tienes justicia extrema, te vas a olvidar del amor. Y la Escritura dice: miren, si ustedes tienen cualquier cantidad de dones, no me importan, pero no tienen amor, de nada sirve. Tiene que haber un balance, diga conmigo balance. Los aviones tienen 2 alas porque necesitan un balance. ¿Cómo administras la justicia en tu corazón? ¿Cómo administras el amor en tu corazón? Justicia inalcanzable. Termino con esto. Realmente necesitamos nosotros la palabra de Dios. Romanos 3:21, la siguiente por favor. La justicia que es por medio de la fe se ha manifestado. Déjame decirte que relaciones rotas y libertinaje pueden ser los 2 extremos en los cuales tú puedas estar viviendo. Y yo quiero apelar a tu mente y a tu corazón, porque un mensaje que no tiene un reto, que no tiene un desafío, que no tiene una aplicación, se te olvidará apenas saliendo de este lugar. Pero yo quiero retar a tu conciencia y a tu corazón, me incluyo. ¿De qué manera y cómo tu corazón está siendo dominado a veces por la rigidez o a veces por la gracia extrema o excesiva? ¿Eres permisivo cuando no debes de serlo con tus hijos? ¿O eres sumamente extremo que te tienen miedo tus hijos? El papá va a llegar a casa y ya saben que ya viene la hora en que va a llegar y los hijos se tienen que esconder porque le tienen ¿qué? Miedo. Yo digo, ese estilo es un modelo que sirve a las próximas generaciones. ¿Habrá algo que está mal en esas 4 paredes, en ese hogar? ¿O eres parte del otro extremo, mamá o papá, donde no supervisas a tus hijos, qué ven en internet, cómo y con quién chatean? Ahora que tenemos redes sociales, que es un enemigo en muchas ocasiones cuando se mal usa, que puede desviar el corazón y la razón muchas veces de tus hijos, y eres indiferente. Sí, se mete en la computadora y está hasta las 3 de la mañana. ¿Y tú crees que está haciendo tarea hasta las 3 de la mañana? Es que tuve mucha tarea, papá, mucha tarea, mamá. ¿A las 3 de la mañana haciendo tarea? Déjame decirte que no es así. Papá, podrás encontrar el punto, el justo medio en la cruz de Jesús, la justicia y la gracia gobernando tu corazón, gobernando lo más valioso que tú y yo tenemos en 4 paredes, que se llama familia. ¿Qué haremos con esto? ¿Lo dejaremos ahí? ¿Nos quedaremos ahí? ¿O pensaremos, necesito hacer ajustes? La siguiente, por favor. Nosotros necesitamos entonces llegar al punto de equilibrio. La Escritura lo dice claramente aquí en Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe. Y le recuerdo, no cualquier fe. Tiene que ser la fe en nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora que Él hizo en la cruz. Entonces tenemos paz para con Dios por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo primero que tú pierdes cuando estás desbalanceado? Diga conmigo, la paz. Lo primero que pierdes en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar, cuando estás caminando de manera desbalanceada, sin un equilibrio, aún como creyentes. He visto creyentes recibir con un gozo una tarjetita plástica que se llama tarjeta de crédito. Con un gozo enorme, ¿verdad? Yo no sé si tú has recibido uno de esos cuadritos. Y que además trae allí dinero en efectivo. Esto sabe más que la gloria de Jesucristo, dicen algunos.
Pero ¿sabes? Ese áspid, ¿sabes qué es un áspid? Una serpiente venenosa te puede picar. No digo yo que las tarjetas de crédito son del diablo, no digo eso. Pero casi te pueden llevar a vivir un infierno, eso sí es cierto, si no tienes cuidado. ¿Ha conocido creyentes que aman al Señor de todo corazón y en su trabajo no rinden? ¿Y en su trabajo no son responsables? ¿Se le estará dando honra? ¿Habrá equilibrio en una vida así? Amada familia de Dios, es muy fácil perder el equilibrio, es muy fácil perderlo, pero déjame decirte algo, en la cruz del Calvario se perdió todo, hubo un grave desequilibrio en la cruz del Calvario, en el huerto del Edén. Y en la cruz del Calvario se rescató todo ese desequilibrio. En la cruz del Calvario se rescató lo que se había perdido en el huerto del Edén. Y se rescató para que nosotros vivamos vidas equilibradas. Vidas equilibradas. He conocido a lo largo de mi tiempo como pastor a gente muy fiel en la iglesia, descuidando al marido en casa. Dígame si eso es equilibrio. Cuando un hombre incrédulo querrá tener deseos de venir a la iglesia cuando no tiene suplidas sus necesidades en casa. Yo recuerdo un caso así. Hermana, usted quiero que esté en su casa, no venga a la iglesia hasta que su marido esté 100% satisfecho de tener una mujer de Dios a su lado. ¿Me está corriendo? No, le estoy dando una instrucción de un deber importantísimo. Déjame decirte que otros sabrán de Cristo solo por el testimonio callado que tú y yo tengamos. Diga conmigo, testimonio callado. ¿Y cuál es ese testimonio callado, pastor? Que otros te verán actuar, tus hijos te verán cómo tomas decisiones, otros verán cómo tú tratas a tu mujer, a tus hijos. Ese testimonio y esa predicación es más fuerte que tener un micrófono y estar hablando como lo estoy haciendo hoy día. ¿Cuántos dicen amén? Ese testimonio habla de un equilibrio, de un cristianismo práctico, y en esto cada uno de nosotros somos obras en construcción. Cada uno de nosotros tenemos que buscar un equilibrio. Termino ya con esto, ponte de pie. Quiero que pienses en qué áreas te has desequilibrado, en qué áreas te has desbalanceado. Este día es un día para que tú y yo cambiemos y demos pasos prácticos en hacer ajustes en nuestra vida. Vamos a entonar un canto que usted tal vez lo conoce. Si lo tenemos listo, lo vamos a correr y después tendremos otro canto por los músicos. ¿A cuántos el Señor les habló esta tarde? ¿De veras te habló? Habrá cosas en tu vida y en mi vida que tendremos que cambiar. Habrá cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, que tendremos que ajustar. Diga conmigo la palabra ajustar. Hacer ajustes. Hacer ajustes. Quiero que cierres tus ojos. El Espíritu Santo. Hoy es un día especial para ti y para mí. Hoy podemos cambiar. Hoy podemos ser diferentes. El Espíritu Santo de Dios vino a cambiar, a liberar, a dar paz, a dar amor. Si en esta noche tú estás aquí, quieres cambiar, hoy es una buena oportunidad. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros y Él puede cambiarte. No importa qué tan malo seas, o qué tan bueno seas, o crees que eres, siempre podemos ser mejores. De todo tu corazón dile que cambie, que estás dispuesto a cambiar. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas.
espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido, cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. A veces nos sentimos tan tristes, sentimos que no importamos nada para nadie. A veces creemos que somos muy buenos y que no podemos mejorar más, pero la gente que está a nuestro alrededor piensa diferente. O tal vez pienses que eres tan malo que no puedes cambiar, pero la palabra de Dios dice que sí puedes cambiar. Yo quiero invitarte esta noche que cantes conmigo esta canción como una oración al Señor, que sea un compromiso. ¿Quieres cantar? Oh, cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Espíritu y todo mi ser. Espíritu y todo mi Pero de veces has caído, pero el Señor dice que Él rescata de nuevo tu vida, que te corona de favores y de misericordia, y que Él no menosprecia tu corazón. No solo debe tener conocimiento, debe tener convicción de todo corazón de haber ofendido a Dios, de haber lastimado a otros, y la firme convicción de pedirle al Señor: nunca más quiero volver a hacerlo, nunca más quiero caminar por el desequilibrio, por la falta de estabilidad en mi vida. Y perdona si otros por su inestabilidad te dañaron, te hirieron, y tal vez fuiste víctima, pero este es el día para que tú perdones. Tráelos a memoria, pero tráelos también a tus labios, soltándolos y bendiciéndolos. Bendice a tus ofensores, bendice a los que te han dañado y te han lastimado esta tarde. No salgas cargando con las cargas que has traído por mucho tiempo. El Señor está aquí, Él conoce tu necesidad, Él conoce la carga, el dolor, la aflicción, pero Él conoce también la intención de tu corazón.
Padre, en esta tarde venimos delante de ti, no delante de un hombre, sino delante del Rey del Universo. Padre, como pastor, yo quiero pedirte por la sanidad del cuerpo, por la sanidad de la iglesia, por la estabilidad de esta iglesia en el seno de la propia familia, donde radica, Señor, lo más valioso que tenemos. Trae estabilidad entre relaciones de padres e hijos, hijos con los padres, en medio de los cónyuges. Trae estabilidad, el bálsamo del perdón, de la gracia, Señor, pueda lubricar tu amor, las relaciones ásperas, pueda lubricar la gracia, lo que se había perdido. Rescata, Dios mío, lo más valioso que tiene que ver con nuestras familias. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra dice que de la plenitud de Cristo tomamos todos gracia sobre gracia, favor tras favor, para el bien que necesita ser aplicado en nuestras vidas. Bendice este hogar, esta casa pastoral, cada uno de los hogares aquí manifiestos y representados, en el nombre de Jesús. Y gracias por tu palabra, por el equilibrio entre la justicia y el amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo solo dos.